Desde 1929, cientos de películas y cineastas han sido galardonados con un Oscar, pero solo unos pocos filmes han transformado la historia del cine. En los años 30 del siglo XX, en Estados Unidos, regía una estricta segregación racial. Incluso en las salas de cine mixtas, las personas negras solo podían sentarse en las filas de arriba. En este contexto, en 1939 se estrenó Lo que el viento se llevó, uno de los filmes más exitosos de todos los tiempos y la gran sensación de los Oscar de 1940. In supporting roles during 1939 to Hattie McDaniel. Hattie McDaniel fue la primera actriz afroamericana que ganó una estatuilla, un hito que se celebró como un gesto contra el racismo. Espero ser siempre un orgullo para mi raza y para la industria cinematográfica. Estoy demasiado abrumada para decirles cómo me siento. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Pero pese al premio, el segregacionismo se dejaba sentir en la sala. Hattie McDaniel ganó el premio a la mejor actriz de reparto, pero su asiento durante la ceremonia no estaba en las primeras filas, sino en la parte de atrás de la sala. Ya entonces McDaniel fue criticada por el público afroamericano, que veía en el papel de Mammy un personaje estereotipado que servía para blanquear la esclavitud. If you don't care what folks says about this family, I does. I has told you that she can always tell a lady but the way that she eat in front of folks like a bird. And I ain't aiming for you to go to Mr. John Wilkins's and eat like a field hand and gobble like a hog. Fiddle-dee-dee. Ashley Wilkes told me he liked to see a girl with a healthy appetite. Los héroes de la película son los soldados de los esclavistas Estados Confederados durante la Guerra de Secesión. El film mitifica un determinado estilo de vida. Tras su éxito en Lo que el viento se llevó, a McDaniel se la encasilló en el cliché. Siempre interpretaba el mismo tipo de papeles. Después, la comunidad negra la criticó por aceptar papeles de sirvienta doméstica siempre secundarios y a las órdenes de personajes blancos. Pero a McDaniel no le importaban las críticas. Siempre decía que prefería interpretar a sirvientas que trabajar de sirvienta. Fue además pionera en muchos ámbitos. Fue la primera mujer negra en Estados Unidos que cantó en la radio y que moderó un programa radiofónico nacional. Su Oscar abrió el camino a una nueva generación de actores afroamericanos en Hollywood. Solo 2 años después del histórico Oscar de Hattie McDaniel, otro pionero rodaba una obra maestra del cine estadounidense. Orson Welles tenía 25 años cuando hizo Ciudadano Kane. Para entonces ya había puesto patas arriba el mundo del arte en 2 ocasiones. En 1936, su puesta en escena de Macbeth, con un reparto afroamericano, causó furor en Broadway. Y su adaptación radiofónica de la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells resultó tan realista que desató el pánico entre muchos de los oyentes. En su debut cinematográfico contaba la turbulenta historia de un magnate de la prensa ficticio, Charles Foster Kane. Con el film, Wells pasó a la historia del cine, logrando un lugar de honor en el Museo de los Oscar. La particular propuesta artística de Ciudadano Kane, su fotografía, sonido y puesta en escena transformaron el modo de hacer cine. Wells quería tener el control absoluto de la producción, incluso en la interpretación. De hecho, él es quien da vida al protagonista, desde la ambiciosa juventud de Kane hasta su solitaria vejez. Fue el guionista, el director, el productor y el protagonista, el perfecto titiritero, por así decir. Wells aprendió a hacer cine durante el rodaje. Se inspiró en gran medida en el cine expresionista alemán, usando las sombras y las perspectivas distorsionadas para dar profundidad a sus personajes. El resultado es un lenguaje visual y narrativo único, jamás visto hasta entonces. Hello, Jedediah.
El film es un compendio de muchas técnicas específicas y fascinantes reunidas por primera vez en una misma película. Es una especie de clase magistral que sintetiza lo más destacado del cine Panachrome de los años 40 y lo mejor del cine expresionista alemán. Y todo ello ideado por un genio creativo. Pero sobre todo era revolucionario el poder que Welles se reservaba como director, algo que lo convirtió en un referente. Estuvo a cargo de todo en la película y eso fue lo rompedor. La última palabra en el rodaje no la tenía el jefe de algún estudio cinematográfico, sino el propio autor, que con su fuerza creativa llevó adelante el proyecto. Y creo que con el tiempo eso tuvo mayor repercusión en la industria del cine que la propuesta estética de la película. En los años siguientes, Welles luchó en vano por volver a trabajar con la misma libertad. Mientras tanto, un guionista escribía una historia de amor que terminó derribando la infame lista negra de Hollywood. Un Oscar contribuyó a acabar con la caza de brujas en los Estados Unidos. En esa época había mucho miedo al comunismo en los Estados Unidos. Aunque en el país el Partido Comunista contaba con muy pocos integrantes, y jamás ninguno de ellos logró tener relevancia política alguna. En los 50, en medio de la Guerra Fría, Hollywood se vio de pronto en el centro del huracán. El senador Joseph McCarthy empezó a decir que la industria del cine estaba llena de comunistas. McCarthy se puso a buscar comunistas y la industria del cine era un lugar fácil para encontrarlos. Allí es donde se creaban historias que potencialmente podían interpretarse como propaganda procomunista. Guionistas y directores fueron citados a declarar ante un comité. 10 de ellos se negaron a hablar, entre ellos el guionista Dalton Trumbo. Como se negaron a responder a las preguntas del comité y a dar nombres de otros que posiblemente habían participado en alguna reunión de corte comunista, se los puso en una lista negra. Los llamados 10 de Hollywood terminaron en prisión y fueron despedidos. Un total de 300 actores, guionistas y directores estaban en la lista negra y no podían ser contratados por la industria. Pero Dalton Trumbo siguió escribiendo y enviando sus guiones bajo seudónimo. Roman Holiday, en español, La princesa que quería vivir, lo firmó como Ian McClellan Hunter. En una escena de la película, Trumbo se permite una broma sobre la mentira. La boca de la verdad supuestamente muerde la mano al mentiroso. En 1954, el guión fue premiado con el Oscar. Ese fue el primer golpe a la lista negra de Hollywood. 6 años después, Trumbo firmaba el guión de Espartaco con su nombre real. Eso fue el principio del fin. Permitió que muchos artistas y guionistas pudieran volver a trabajar en Hollywood, pero no todos. Muchos no volvieron y tuvieron finales trágicos. Pero el final de la censura en Hollywood no se produjo hasta los años 70, de la mano de un drama de temática adulta que ganó la estatuilla a la mejor película. Escenas como esta de Perdidos en la noche generaron mucha polémica. Jon Voight en el papel de prostituto al que un cliente le practica sexo oral. Durante décadas, las escenas de sexo fueron un tabú en Hollywood. El llamado Código Hays marcaba la pauta de la autocensura en la industria cinematográfica. Si hoy en día estuviera vigente, no se rodaría ni una película. Prohibía, por ejemplo, blasfemar y, por supuesto, mostrar cualquier tipo de desnudez. La homosexualidad estaba prohibida y se consideraba una perversión y un pecado. Con el Código Hays, la homosexualidad desapareció de la gran pantalla.
Perdidos en la noche fue uno de los primeros filmes que se rodó tras la abolición del Código Hays en 1968. Y aunque la cinta no tematiza explícitamente la homosexualidad, muchos vieron en la relación entre Joe Beck y Rizzo un trasfondo gay. I know enough to know that great big dumb cowboy crap of yours don't appeal to nobody except every jackie on 42nd Street. That's faggot stuff. You want to call it by its name, that's strictly for fags. John Wayne, you don't tell me he's a fag? Un mes después del estreno, estallaban las protestas de Stonewall, que supusieron un punto de inflexión para el movimiento LGBTQ. El mundo estaba cambiando, pero lo hacía lentamente. Ese año el Oscar al mejor actor no recaía sobre uno de los protagonistas de Perdidos en la noche, sino en John Wayne, un homófobo confeso. Nuestra siguiente laureada no se conformó con desafiar las convenciones hollywoodienses, las hizo saltar por los aires. Los Oscars de 1995 fueron un duelo entre dos películas icónicas. Una era un filme entrañable de enorme presupuesto sobre el sueño americano. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. La otra, de moderado presupuesto, era puro cine indie, rebosante de escenas de violencia. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Forrest Gump es una película típicamente estadounidense, tanto en la temática como en el enfoque. Y Tiempos violentos es una locura fruto de la mente de Tarantino. Tiempos violentos estaba nominada a 7 estatuillas y Forrest Gump a 13. El primer Oscar fue para Tiempos violentos. Como es el único Oscar que voy a ganar, debería aprovechar para dar un discurso, pero no lo haré. Gracias. El resto de la velada fue para Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump, yes. Forrest Gump. Pero no fue Forrest Gump, sino Tiempos violentos la que inspiró a toda una generación de artistas. Directores de todo el mundo imitaron la fórmula de Tarantino: diálogos sofisticados, escenas violentas, referencias a la cultura pop y un fragmentado estilo narrativo. Tiempos violentos ha sido muy influyente, no solo por su estética y su dirección artística, sino también por su estilo narrativo. El film va contando fragmentos de la historia sin necesidad de desplegar una narrativa lineal en los clásicos 3 actos. Nuestra siguiente galardonada rompió con una tradición obsoleta y discriminatoria de los Oscar. La edición de 2010 fue un David contra Goliat. La favorita era Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos. Su contrincante era un film bélico de bajo presupuesto. Era un pulso entre la directora de Zona de Miedo, Catherine Bigelow, y el director de Avatar, James Cameron, su exmarido. A ello se añadía un problema de desigualdad de género. Entre los 400 cineastas nominados a Mejor Director hasta ese año, solo había 3 mujeres y ni una sola premiada. Estaba Jane Campion nominada por El piano, Lina Wertmüller nominada muy al final de su carrera en 1975 y Sofía Coppola. El hecho de que pueda nombrarlas a todas en 10 segundos demuestra que no es suficiente. La apuesta de Bigelow por el cine bélico, un género dominado por hombres, fue bien acogida. Zona de Miedo es un thriller lleno de acción que analiza con mirada crítica lo que significa la guerra. Fue galardonada con 6 Oscar. Catherine Bigelow recibió el premio a la mejor directora. Fue una sorpresa que ganara con una película bélica y con una producción modesta que había sido un éxito moderado de taquilla.
Me encantó que ganara y que derrotara a su ex marido James Cameron. Fue delicioso. En 2021, Chloe Zhao ganó el premio a la mejor directora y en 2022 recayó en Jane Campion. Ver a tres mujeres ganando el Oscar a la mejor dirección en poco más de una década, cuando ninguna lo había logrado antes, es muy importante. Pero aún queda mucho por hacer. Solo el 9% de las películas más taquilleras de 2022 fueron dirigidas por mujeres. Probablemente la mayor sorpresa de los Oscar llegó en 2017 en la propia ceremonia. The Academy Award for Best Picture. Come on. La La Land. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Estaba en la redacción de Los Angeles Times y fue sorprendente, emocionante y espeluznante también. Fue el momento más impactante de los Oscars de los últimos años. El equívoco fue muy divertido, pero la gran historia de la noche fue Luz de Luna, el primer film con un protagonista negro y gay que ganó un Oscar. Para mí fue muy emocionante. Luz de Luna era una película que vi y de la que hablaba con mis amigos y compañeros y que entusiasmaba a la gente de mi edad. 2 años antes de Luz de Luna, la activista April Reign había lanzado la campaña Oscars So White para protestar por la falta de diversidad de los Oscar. En la edición de 2015, todos los actores y actrices nominados eran blancos. Hay que hacer más. Si dices que los 20 mejores artistas del año son todos blancos, quizás sea porque no estás teniendo en cuenta toda la variedad de películas que se hacen. Luz de Luna era todo lo que Oscars So White reclamaba, una historia LGBTQ negra que con gran asertividad da voz a personajes marginados por la sociedad. Cuando se visibiliza un problema es más difícil ignorarlo. Eso fue lo importante de Oscars So White y jugó a favor de Luz de Luna. En 2017, 5 artistas negros consiguieron un Oscar, todo un récord. Presionada por April Reign y algunos directores negros, la Academia finalmente aceptó a cientos de nuevos miembros no blancos, avanzando así hacia una mayor diversidad. 2 años después de Luz de Luna, los Oscars se abrían al mundo de las plataformas de streaming. Durante mucho tiempo la Academia detestó este sonido. Las producciones de los servicios de streaming eran ignoradas en los Oscar. La primera película de Netflix, Beasts of No Nation, fue un éxito de crítica, pero la Academia la despreció. Mudbound de Dee Rees también fue alabada por la crítica y recibió 4 nominaciones a los Oscar, pero no ganó ninguno. Gran parte de esa resistencia tenía que ver con el escepticismo ante lo que Netflix podía crear. ¿Tiene prestigio? ¿Alcanza nuestros niveles de excelencia? Probablemente parte de ello se deba también al miedo o al contacto entre las instituciones tradicionales e Internet. Se creía que una producción para Internet tenía que ser de menor calidad que una pensada desde el principio para la gran pantalla. Y entonces llegó Roma. En esta película de Alfonso Cuarón para Netflix, todos son recursos del cine clásico. La imagen en blanco y negro, las largas tomas, los planos panorámicos. El film cautivó incluso a los que odiaban Netflix. The Oscar goes to Roma. Roma ganó 3 premios Oscar, incluido el de Mejor Director para Alfonso Cuarón. 4 años después, Coda, una producción de Apple TV, se llevaba el premio a la Mejor Película.
Los Oscar habían aprendido a amar el cine de streaming. Nuestra siguiente galardonada fue la puerta de entrada a Hollywood de la cultura africana. I, Zuri, son of Badu, give to you Prince T'Challa. Antes de Pantera Negra, las culturas africanas eran prácticamente invisibles para la Academia. And the Oscar goes to Black Panther Ruth Carter. Pero en 2019 el Oscar al mejor diseño de vestuario fue para Ruth E. Carter, que ya llevaba décadas trabajando como artista con la diversidad cultural africana y afroamericana. Sentí como si toda mi vida hubiera sido un viaje para recrear la historia negra y presentar la cultura afroamericana y de la diáspora africana. Pantera Negra representa aquello en lo que he estado trabajando durante toda mi carrera. Carter trabajó como diseñadora de vestuario para el director Spike Lee en películas como Malcolm X o Haz lo Correcto, inspirándose en diseños africanos y afroamericanos. Vengo de una familia que siempre se ha interesado por el nacionalismo negro. Sabíamos un poco sobre nuestro patrimonio cultural, pero eran más bien conocimientos generales. Pantera Negra me permitió profundizar en la historia de las tribus Himba y Tuareg y comprender las peculiaridades del norte y del sur de África, y eso nos inspiró para crear las tribus ficticias de Wakanda. Pantera Negra está llena de referencias a culturas africanas reales. La corona de la reina Ramonda imita un modelo de tocado de los zulúes. La vestimenta y las lanzas de los masáis fueron la inspiración para los trajes de las guerreras de la Dora Milaje. Y los collares de la princesa Shuri se asemejan a las joyas ceremoniales de la tribu Ndebele de Sudáfrica. Pantera Negra encajaba con el cada vez más popular afrofuturismo, un movimiento artístico que desarrolla utopías a partir de las culturas africanas. Cuando se estrenó Pantera Negra, ya existía una sensibilidad real hacia la diáspora panafricana que formaba parte de la cultura pop y que se celebraba de muchas maneras. Pantera Negra es hoy uno de los filmes más taquilleros de la historia. Cuando empecé a trabajar en los años 80 y 90, tenía la sensación de que no había presupuesto para las películas negras y que no hacían taquilla. Eso no era verdad. Con Pantera Negra demostramos que Hollywood se equivocaba. Nuestra última oscarizada rompió con la más antigua de las tradiciones de Hollywood. Ha habido filmes ganadores del Oscar a la mejor película ambientados en Marruecos, Roma e incluso en China. Pero durante 91 años, todas estas producciones fueron de habla inglesa. Ha habido directores que han marcado el cine y que rodaban en otros idiomas como Federico Fellini, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman o Yasujiro Ozu. Pero nunca ganaron un Oscar. El obstáculo de la lengua era demasiado grande. Hasta que en 2020 una película coreana cambió las cosas. Hablamos de Parásitos, de Bong Joon-ho. And the Oscar goes to Parasite. Que una producción en coreano ganara el premio a la mejor película fue un shock para mí, un maravilloso shock. En Parásitos, Bong Joon-ho cuenta una historia muy coreana. Trata de dos familias, una pobre y otra rica, y la mutua relación parasitaria que mantienen. Un film con el aplomo estilístico de un Quentin Tarantino o un Alfred Hitchcock. Bong Joon-ho vencía así a Hollywood con sus propias herramientas.
Esta película recaudó más de $53 millones en la taquilla estadounidense y más de 263 millones en todo el mundo. Espero que con ello la gente aprenda que la mejor película del año no tiene por qué ser la que dicen los grandes estudios cinematográficos. Con Parásitos, los Oscar se abrieron de verdad al cine de todo el mundo. Me hizo muy feliz. Era la primera vez en 92 años que ganaba una película de lengua no inglesa. Ha sido un largo camino y Parásitos fue el que hizo posible el cambio. Deberíamos ver el triunfo de Parásitos no como una extraña excepción, no como un avance pionero, sino como un presagio de lo que puede venir. Hoy, por fin, los Oscar parecen capaces de dar cabida a todas las historias, sin importar las circunstancias.